Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Puede decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, estamos viviendo en unos tiempos bastante difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Porque en estos tiempos se están viendo cosas que no solo son alarmantes, sino también peligrosas. Y con cada día que pasa, el mundo se convierte más a la maldad y más se rebela en contra de Dios. Y estoy seguro que todos aquí estaremos de acuerdo cuando yo digo que lo que este mundo más necesita es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y me voy a detener aquí para contarles algo que vi el otro día en el televisor que me dejó completamente atónito. Hermano, completamente sorprendido. Yo estaba viendo esto y no sabía qué decir. Un comercial. Yo no sé cuántos de ustedes lo han visto, pero yo estaba viendo el canal de las noticias, el Fox, y de buenas a primeras salió este comercial. Y sale como una especie de muñequito. Y sale un hombre tratando de entrar en un parqueo y otro hombre que se la atraviesa. Y está gritando. Y otro motociclista que se la atraviesa. Y está gritando. Y el hombre está en el carro y hace así, saca la cabeza. Mira para allá atrás, ve toda esa gritería. Y hace así, mira hacia arriba. Y de buenas a primeras salen un montón de corazoncitos de ese hombre. Llegan hasta el corazón del hombre que estaba atrás. Y el hombre empieza a reírse y hasta el motociclista. Y el motociclista empieza a reírse. Cambia la escena. Está entrando el hombre por la casa y está así cabizbajo con su maletín. Y cuando abre la puerta de la casa está la mujer con los chiquitos peleando y grita, y uno gritando y el otro lo tiene cogido por las orejas y el otro por aquí. Y el hombre es así, mira hacia arriba y su corazón se llena. Y sale de su corazón un montón de corazoncitos y le llegan a los niños y a la mujer. Y el comercial dice, lo que este mundo más necesita es el amor de Dios. Y era, ¿saben para qué? Una compañía de baterías. De baterías de carro. Yo me quedé, yo digo, pero ¿cómo puede ser? Vaya, el mundo está reconociendo, hermano, que lo que este mundo más necesita es de Dios. Yo me quedé completamente boquiabierto porque, y no fue una vez que lo vi. Lo han puesto un montón de veces. Digo, mira qué mensaje más bonito, porque esto es verdad. Si el mundo tuviera más a Dios en su corazón, las cosas no estarían como están hoy en día. No estarían como están hoy en día. Y yo estoy seguro que todos aquí estamos de acuerdo cuando digo que el cuerpo de Cristo lo que más necesita es un avivamiento. Necesitamos que el Espíritu Santo se derrame sobre toda persona, sobre toda iglesia, para que podamos experimentar un cambio. Pero un cambio en este mundo no es algo que podremos obtener fácilmente. No es algo que podemos obtener fácilmente porque existen muchas personas que se encuentran completamente muertas en el Espíritu, hermanos. En el Espíritu, muertas en el Espíritu. Y esto es la verdad para todo aquel que no conoce a Dios, todo aquel que no conoce la verdad. Amén. Pero lamentablemente también se aplica a un gran número de personas dentro del cuerpo de Cristo. Existen muchos cristianos que están muertos espiritualmente. Vienen a la iglesia los domingos, vienen a la iglesia a los cultos, esto, lo otro. Pero tú los ves, están muertos. Están llegando a las iglesias solamente por rutina, pues solamente porque es la costumbre. No para realmente entregarle su corazón a Dios, no para realmente recibir del Espíritu Santo. Y por eso fue que abrí con el salmo con el que abrí esta mañana. Porque es que tenemos que entregarle a Dios nuestro corazón, hermanos. Como les dije, hay muchos que están muertos espiritualmente.
Y es por eso que deseo que hoy examinemos una pequeña parte de las Escrituras que describe muy bien la condición espiritual en la que se encuentra este mundo y la de muchos cristianos hoy en día, es decir, la iglesia. Y debido a que el tiempo que compartimos es corto, yo no les voy a leer todos los versículos inicialmente, amén, sino que vamos a estar leyendo los versículos a través del estudio bíblico de hoy, amén. Pero sí deseo que abran sus Biblias ahora a Ezequiel 37. Ezequiel 37. Y vamos a leer del 1 al 10. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído estos versículos antes, porque estamos hablando aquí de los versículos que se usa para describir el valle de los huesos secos. Amén. Ezequiel 37 del 1 al 10. Así que abran sus Biblias para que me puedan seguir. Ezequiel 37 del 1 al 10. Amén. Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, vamos a conocer un poquitico mejor a este hombre llamado Ezequiel, que en hebreo significa Dios fortalece o fortalecido por Dios. Amén. Y Ezequiel fue uno de los profetas mayores y profetizó entre los judíos exiliados en Babilonia durante los últimos días de la decadencia y la caída de Judá. Este hombre ministró a lo largo de los días más difíciles de la historia de este pueblo. En otras palabras, el periodo de 70 años, dile que tienes al lado, 70 años de cautiverio en Babilonia. Ezequiel fue llevado cautivo antes el asalto final en contra de Jerusalén y él usó profecías, parábolas y señales para dramatizar el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Pero no obstante todas las advertencias, no obstante todas las cosas que él le dijo a este pueblo, no obstante el llamado al arrepentimiento continuo que Dios enviaba a través del profeta, este pueblo eventualmente dejó de existir. Dejó de existir. Y ahora debemos preguntarnos por qué fue que Jerusalén y Judá dejaron de existir. La razón por la que este pueblo dejó de existir, hermanos, fue debido a, ¿saben a qué? A la desobediencia y a la idolatría. Desobediencia y idolatría. Y ahora pregunto, ¿existe esto en el mundo y dentro de la iglesia de hoy? La triste realidad es que sí. Sí. Y es por eso que hoy en día podemos ver cómo muchos se desvían de la verdad de Dios para seguir doctrinas de hombres y otros buscan apartar al hombre completamente de Dios a través de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Y por si no lo sabían, estas fueron las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 2:8. Así que estamos hablando de que esto viene caminando desde hace ya mucho tiempo, desde el inicio de la iglesia. Existen muchos que están tratando de desviar a los cristianos de los caminos. Así que manteniendo esto en mente, vamos a continuar con nuestro estudio. Y vamos a examinar ahora detalladamente la descripción que Ezequiel utiliza aquí. Porque cuando se habla de un hueso, dile que tienes al lado, valle de los huesos secos. Cuando se habla de un hueso, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Algo muerto. Algo completamente muerto, ¿verdad? Pero quiero que nos fijemos en que aquí Ezequiel no solamente dice que había huesos, sino que aquí él dice que eran secos en gran manera. No solamente estamos hablando de unos huesos, no, secos en gran manera. Y vamos a reflexionar por esto en un instante y vamos a pensar el significado que esto tiene en nuestra vida. Hermanos, la realidad es que cuando meditamos un poco en el asunto, no nos será difícil reconocer que el mundo está completamente lleno de huesos secos. ¿Y saben qué? Secos en gran manera. Cuando tomamos el tiempo de reflexionar en las condiciones en las que se encuentra el mundo, pronto nos damos cuenta que a diario nosotros caminamos y atravesamos por ese valle de huesos secos. Esto es la verdad,
acerca de todo aquel que vive en el mundo. Esto es la verdad de todos aquellos que aún no conocen la verdad. Esto es la verdad de todos aquellos que se encuentran perdidos en un mundo de sufrimiento, en un mundo de esclavitud al pecado, en un mundo lleno de maldad. Pero lamentablemente también es la verdad acerca de muchos que componen el cuerpo de Cristo. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué está sucediendo esto en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué es que estamos viendo tantas personas que pueden ser miembros de una iglesia, pero que están muertos espiritualmente? Que no reaccionan. ¿Por qué es que estamos viendo estas cosas, hermanos? Yo diría que la razón principal por la que existen tantas personas muertas espiritualmente dentro de la iglesia de hoy es porque no están escuchando la verdad de Dios. No están escuchando la palabra de Dios verdadera, no están escuchando la palabra de Dios sin adulterar, sino que están escuchando ¿qué? Un evangelio aguado. Un evangelio sin sustancia. Y en casi toda ocasión, esto conduce a muchos a no tratar de desarrollar una relación más íntima con Dios. En otras palabras, están escuchando lo que desean oír. Y si tú escuchas lo que tú deseas oír, ¿para qué te vas a poner a buscar más en la palabra de Dios? No, porque el pastor lo dijo todo. Yo estoy bien. Porque eso es lo que está sucediendo. Un evangelio aguado, un evangelio sin sustancia, un evangelio que no llama a las personas al arrepentimiento, que no llama a las personas a reconocer, a reaccionar. Un evangelio que no permite que las personas vean las advertencias y sabios consejos que encontramos en la palabra de Dios. Y esto mismo fue lo que sucedió en el caso de Ezequiel. Y digo esto porque la descripción usada en estos versículos es una perfecta descripción de cómo se encontraba el pueblo de Dios en ese entonces. Ellos se habían rebelado en contra de Dios, ellos se habían dejado atrás todas las cosas que Moisés les había enseñado y se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos. Hermanos, y les digo que no hay mucha diferencia entre el pueblo de ese entonces y el pueblo de hoy. No existe mucha diferencia. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Y por qué está sucediendo? Porque en muchas ocasiones nosotros somos de mala memoria. De mala memoria. Se nos olvida. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. A muchas personas se les olvida lo que Dios ha hecho por ellos. Se les olvida que solo Él le pudo dar la paz que ahora tienen. Se les olvida que solo Él pudo liberarles del yugo del enemigo. Se les olvida que solo Él pudo liberarles de la esclavitud del pecado. Se les olvida de donde Dios los sacó, los limpió, los purificó y les ofreció la salvación. Se les olvida. ¿Y qué sucede cuando nos olvidamos de estas cosas? Lo mismo que encontramos aquí. Lo que sucede cuando nos olvidamos de la verdad de Dios es que nuestra relación con Dios comienza a sufrir y morimos espiritualmente. Creo que si reflexionamos un poco en las personas que nosotros conocemos, vamos a hacer esto, vamos a reflexionar un poco en las personas que nosotros conocemos. Yo creo que muchos de nosotros vamos a recordarnos de por lo menos un nombre de una persona que nosotros conocemos que se ha apartado de los caminos del Señor. ¿Cuántos se pueden acordar de un nombre solamente? Uno. Va. Yo solamente quiero que nos acordemos de un nombre solamente. Estamos hablando de personas que habiendo sido una vez seguidores de la verdad de Dios, ahora se encuentran apartados por completo. Es decir, se encuentran ¿qué? Muertos espiritualmente. Se encuentran en la misma condición de esos huecos secos en el valle. Y como he dicho en numerosas ocasiones, a nosotros se nos ha delegado una gran responsabilidad. Y por eso fue que yo pedí que se recordaran de por lo menos una persona.
Yo estoy seguro que nosotros nos podemos acordar de 2, 3, 4. En mi caso me puedo recordar de muchos. Pero por lo menos de uno. ¿Y por qué es que nosotros conocemos a esa persona? ¿Por qué es que nosotros conocemos a esa persona? Hermanos, en los versículos que estamos estudiando en el día de hoy vamos a encontrar 5 puntos claves que el Señor quiere que nosotros conozcamos y hagamos. Porque existe un propósito de Dios en todo. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios tiene un propósito en todo. El primer punto, la palabra de Dios nos dice así, el versículo 1, lean conmigo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dile que tienes al lado, estaba lleno de huesos. ¿Qué es lo primero que espera Dios y desea que nosotros hagamos? Hermanos, lo primero que Dios quiere y desea que hagamos es que seamos obedientes. Despierta que tienes atrás y dile, oye, déjate guiar. Fíjense bien, Dios aquí guió a Ezequiel a ese valle, un valle que no pudo haber sido nada bonito. ¿Cuántos dirían, vamos a hacer una imagen mental de eso? ¿Cuántos dirían que un valle lleno de huesos secos es algo bonito? Para nada, ¿verdad? Algo desagradable, ¿verdad? ¿Qué es lo único que este hombre vio? Lo único que vio fue muerte. Ya, lo único que él estaba viendo es lo que ya no tenía solución. Porque ya para él, para el hombre, eso no tenía solución. Huesos secos por todas partes. Qué imagen mental, ¿verdad? Pero quiero que nos fijemos en un detalle aquí muy importante acerca de Ezequiel. Quiero que nos fijemos que aquí Ezequiel no protestó. ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? Como les dije, Jeremías, cuando el Señor lo llamó, enseguida dijo, no, que yo soy muy joven. No. Moisés, cuando Moisés le llamó, no, Señor, que yo soy torpe, que yo no sé hablar. Pero en este caso aquí, él no protestó, no vemos que haya una protesta, no haya nada. ¿Por qué no hubo nada de esto? ¿Por qué? Porque él estaba confiado, él no se negó, él obedeció y se dejó guiar. Hermanos, y Dios quiere lo mismo de nosotros hoy en día. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Dios quiere que nos dejemos guiar. El problema está en que muchos de nosotros no se lo permitimos. No se lo permitimos. No nos sometemos a su voluntad en muchas ocasiones debido al orgullo, a nuestro carácter, debido a los celos. No prestamos atención al mensaje que Dios nos envía. No permitimos que nuestro Señor nos tome de la mano y nos guíe a donde Él quiere que estemos. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos encontramos en algún tipo de rebeldía. En alguna forma. En el caso de Ezequiel, Jehová le guió hasta ese valle lleno de huesos. Algo que, como todos hemos concluido, tuvo que haber sido una cosa bastante fea, bastante desagradable. Pero Dios lo hizo con un propósito. Con un propósito. Despierta que tienes al lado. Dios tiene un propósito con tu vida. El que tiene atrás no se entera, dile, oye, es contigo esto. Hermanos, aunque en ocasiones nosotros no nos alcancemos a ver el propósito de Dios, aunque en algunas ocasiones no podemos entender el por qué, tenemos que mantenernos obedientes. Tenemos que dejarnos guiar por Dios en todo momento. Dios es quien nos guía hacia donde tenemos que ir, nos guía hacia donde debemos estar. Pero no solo esto, no es solo el hecho de guiarnos, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él espera y necesita de nosotros. Y esto me conduce al segundo punto. En el versículo 2 vemos que dice así, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Dile que tienes al lado, secos en gran manera. ¿Sabes lo que quiere decir eso? No se podía hacer ni sopa con ellos.
secos en gran manera. Un hueso completamente que no sirve para nada ya. ¿Qué nos está diciendo Ezequiel aquí? Prestemos mucha atención porque esto es de suma importancia. Fíjense bien que aquí Ezequiel no está diciendo que que vio este valle de lejos. Ezequiel no está diciendo que estuvo a una distancia de los huesos. El profeta nos dijo que tuvo que pasar por medio de todo eso. Tuvo que entrar hacia donde estaban. Hermanos, Ezequiel tuvo que observar cuidadosamente dónde se encontraba. ¿Y saben qué? Dios pide lo mismo de nosotros. Porque cuando nosotros hacemos un compromiso genuino con Cristo, Él nos guía. Como les dije al comienzo, estoy seguro que muchos de nosotros conocemos a personas que se han alejado de Dios, personas que se encuentran en ese valle completamente muertos. Y ahora la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué le conocemos? ¿Por qué? ¿Por qué ha Dios permitido que nosotros lleguemos a ese lugar, a conocer a esas personas? ¿Por qué nos ha conducido Dios a ese lugar? Hermanos, les puedo decir que no fue por coincidencia. Les puedo decir que no fue por coincidencia, les aseguro que no fue para que nosotros le pasemos por al lado y lo ignoremos. Dios ha permitido que conozcamos a estas personas y nos ha guiado hacia ellos con un propósito en mente. Y Dios nos pide que, igual que Ezequiel, nos acerquemos a esos huesos secos y que les observemos de cerca. Dios nos pide que miremos a nuestro alrededor en busca de todos aquellos que se han apartado de Él. Dios quiere utilizarnos para rescatar a todas esas personas que se encuentran ahora mismo en las garras del enemigo. A todas esas personas que no tienen, ni nunca tendrán, la más mínima esperanza de encontrar la paz, el amor y la misericordia y el perdón y la salvación que Cristo nos ofrece. Tú conoces a esas personas porque Dios tiene un propósito contigo. Esto me conduce al tercer punto. La palabra nos dice así en el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo quiero que pensemos en esto, lo que él estaba viendo era horrible. Huesos secos en gran manera. ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué sucedió aquí? Lo más evidente aquí es que Dios estaba probando la fe de Ezequiel. Dios probó su fe. Y Ezequiel, ¿saben qué? No dudó, no titubeó. Porque él dijo, Jehová, tú lo sabes. Estamos viendo una completa confianza en Dios. Y esto aquí es algo muy importante en nuestra vida cristiana. En el caso de Ezequiel, él se encontraba en el lugar donde la situación estaba horrible. Y en realidad podemos decir que el estar en un valle lleno de huesos secos no es nada positivo. Porque como los mencioné previamente, lo único que él estaba viendo era muerte, y muerte ya que no había solución. No había solución. Pero no obstante lo que él estaba viendo, su fe no falló. Hermanos, la fe es la parte más importante de nuestro diario vivir, de nuestro vivir cristiano. Como cristianos nosotros estamos llamados a tener fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que estamos llamados a confiar completamente en Dios. Puede ser que en nuestros ojos las cosas aparenten no tener una solución, puede ser que las cosas no aparenten ser muy bonitas, pero nuestra fe no nos puede fallar. No podemos titubear, no podemos andar en la cerca, como andan muchos, que andan tratando de hacer un acto de equilibrio en la cuerda floja. No, nuestra fe tiene que ser firme, tenemos que dar pasos firmes, sabiendo que estamos obrando para el Señor, que estamos obrando para agradar a Dios en todo momento, para agradar y cumplir con su palabra. Puede ser que en nuestros ojos las cosas aparenten no tener una solución, puede ser que las cosas no aparenten ser muy bonitas, pero nuestra fe no nos puede fallar. Tenemos que recordar que para Dios no hay nada imposible.
Nada imposible. No podemos permitir que nuestra fe flaquee en ningún momento, porque si nos falla la fe, oye, no tenemos nada. Si nuestra fe nos falla, no tenemos nada. Recordemos que fue a través de la fe que una persona llegó a nosotros para hablarnos de la palabra de Dios. La fe de una persona fue la que le dio el coraje y el valor a esa persona para hablarnos a nosotros de la palabra de Dios, para hablarnos a nosotros de esas palabras que penetraron nuestro corazón. Y esto me conduce al cuarto punto. ¿Saben cuál es el cuarto punto? Que Dios quiere que nosotros prediquemos su palabra. Fíjese bien como dice el versículo 4, dice: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Dile que te la huesos secos. Oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Dios le dijo a Ezequiel que le hablara a esos huecos, a esos huesos secos, no como se le habla normalmente, sino que le hablara con la autoridad que Dios le estaba dando. Y Dios nos dice a nosotros lo mismo en el día de hoy. Dios quiere que llevemos ese mensaje de salvación a esas personas que están perdidas, que llevemos ese mensaje de amor a todos aquellos que se han apartado, que llevemos su palabra a toda persona que conozcamos, hermanos, con la autoridad que Él nos ha dado. Muchas veces no lo hacemos por temor, no, porque me van a decir, no, porque si tú sabes que... No. Dios te dice, yo te doy autoridad. Fíjense como dice el Señor en Lucas 10:19, dice así: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué nos está dejando saber el Señor aquí? El Señor nos está dejando saber que Él nos da la autoridad para vencer todo ataque del enemigo, todo aquello que se pueda interponer, todo aquello que trate de tapar nuestra boca. He aquí yo os doy autoridad, dice el Señor. Él nos ha dado la autoridad y tenemos que tomarla, usarla. Después de todo, si tú tienes autoridad y no la usas, ¿de qué te sirve esa autoridad? Es igual con policía. ¿Lo visten de policía? Y lo sientan en una esquina y dicen, no hagas nada. ¿Qué autoridad tiene esa policía? ¿Qué puede hacer esa policía? Nada. Tú tienes la autoridad de predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar a esas personas que se han alejado por causa de las falsas doctrinas y filosofías que existen en este mundo. Predicar a aquellos que no conocen la verdad. Estamos llamados a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué sucederá cuando hagamos esto? ¿Qué sucede cuando nosotros predicamos la palabra de Dios? Fíjense bien lo que sucede. Los versículos del 7 al 10. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Cómo fue mandado? Con autoridad. Porque el Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos. Y el Señor Jehová ha dicho. Esto es autoridad. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y he aquí miré tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué hizo Ezequiel? Dice aquí, y profeticé como se me había mandado. Y un
y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios con la autoridad que nos da, sucederá como encontramos aquí. Sucederá de esta manera porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es vida. Sucederá tal como podemos encontrar aquí, hermanos. Sucederá de esta manera porque la palabra de Dios es la única arma que nosotros podemos utilizar para combatir los ataques del enemigo. La palabra de Dios es lo único que nos ilumina en este camino en que nosotros andamos. No existe otra cosa que podamos usar, no existe más nada que pueda combatir eficazmente las fuerzas del enemigo. Solo con la palabra de Dios podemos vencer, solo con la palabra de Dios podemos obtener la victoria sobre toda situación. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la palabra de Dios en acción, pero ver la palabra de Dios en acción es una cosa inmensa. Es una cosa preciosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es capaz de sanar, restaurar, perdonar y amar. La palabra de Dios en acción no puede ser detenida por nada ni nadie. Cuando vemos la palabra de Dios en acción, vemos a hermanos y hermanas dispuestos a hacer lo que sea necesario por Dios. Cuando vemos la palabra de Dios en acción, vemos un ejército grande en extremo. Con esto voy a concluir. Si queremos obtener la victoria, aun cuando las cosas no aparenten ser buenas, si queremos obtener la victoria cuando las cosas no puedan aparentar peor, entonces tenemos que seguir el ejemplo de Ezequiel. Tenemos que ser obedientes y dejarnos guiar. Tenemos que mirar hacia nuestro alrededor buscando la voluntad de Dios. Nuestra fe no nos puede flaquear y tenemos que transmitir la palabra de Dios con la autoridad que Él nos ha dado. No podemos descorazonarnos ni apartarnos de Él. No podemos permitirle al enemigo que nos mate espiritualmente y tire nuestros huesos en el valle. Como fieles cristianos tenemos que perseverar y esforzarnos y ser valientes. Ezequiel les dijo, la mano de Jehová vino sobre mí. Y la realidad es que Ezequiel no pudo hacer nada sin que la mano de Jehová viniera sobre él. De igual manera nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Tú no puedes convencer a nadie. Tú no puedes hacer nada para que una persona acepte la salvación. Tú no puedes hacer nada sin que la mano de Jehová venga sobre ti. Sin que tú tengas ¿qué? El Espíritu Santo que mora en ti. Solo con el poder de Dios, hermanos, nuestras palabras tendrán el metal que necesitan para hacer que otros vengan a los caminos del Señor. Jesús nos dice así a nosotros en el día de hoy, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo. La mano de Jehová está sobre todo cristiano fiel. Todo cristiano fiel. Y es por eso que nunca podemos dudar de Él. Y tenemos que estar dispuestos siempre a descender a ese valle. Descender a ese valle de huesos secos. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a atravesar en medio de ellos. A predicar con la autoridad que Él nos ha dado. Porque cuando hacemos esto, entonces veremos la palabra de Dios en acción y veremos un ejército grande dispuesto a servir al Señor.
Las condiciones en este mundo están feas. Estamos en medio de un valle lleno de huesos secos. Y les digo que secos en gran manera. Pero detente ahora mismo en ese valle. Mira a tu alrededor. ¿Vivirán esos huecos o esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? Solo Dios lo determina. Pero recuerda que Él tiene un propósito contigo. Y ese propósito es que tú profetices y digas, así ha dicho Jehová. Amén. Pongámonos de pie. Aleluya.